luna, madre agua, madre tierra, madre antigua, que como mariposa blanca has venido a visitarnos. Haz que suceda el aliento y el canto, para refugiarnos en el sitio sagrado donde habita nuestra palabra y nuestra memoria. Hola, hola comunidad de Radio Semilla, soy Daniela Borja Caicín y este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. El poema que les acabo de leer es de nuestra invitada de hoy, Yana Lucila Lema. Es una indígena quichua nacida en Otavalo, Ecuador. Obviamente es poeta quichua, pero al mismo tiempo es comunicadora social, videasta, traductora, promotora cultural y docente. Ha sido organizadora de 5 festivales de literatura llamados La Fiesta del Maíz y ha tenido algunos premios por cuento infantil y por poesía. Ha publicado algunos poemarios personales que son bilingües. Entonces, ese fue nuestro motor para invitarla ahora, como para poder ampliar nuestra perspectiva sobre qué es la literatura y qué es la poesía desde otra cosmovisión, desde esta cosmovisión compartida entre lo indígena y la cultura ancestral otavaleña y al mismo tiempo el mestizaje. Para mí, Yana es un nexo muy valioso porque nos permite, con sus poesías bilingües y con su comprensión del mundo, poder vincularnos entre culturas y poder entender cosmovisiones mucho más profundas, como para tejernos y construir un futuro que integre las culturas que nos atraviesan. Así que estoy muy contenta de poder compartirles esta entrevista hoy día y les quiero pedir un poco de disculpas y más bien una invitación para que se integren en el entorno de la entrevista. Tuvimos que grabar en la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes agradecemos muchísimo, pero al mismo tiempo había toda una movida lectora alrededor que hizo que la grabación tenga otro tinte y que nuestras voces también sean mucho más respetuosas como una biblioteca. Casi me olvidaba. Yana ahora está coordinando una biblioraloteca en Peguche, Ecuador, y esta biblioraloteca quiere decir que la oralidad es parte de adquirir conocimientos. Entonces los libros están involucrados, pero la oralidad es la que también nos nutre y nos permite conocer más allá de nuestros límites. Les vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del episodio. Y antes de continuar con el episodio, tengo el honor de mencionar que uno de nuestros proyectos aliados es la revista Ecuador Terra Incógnita. Soy lectora de la revista hace muchísimos años, me parece que más de 12 o 13. Me encanta mencionarlos porque es una revista que no es de actualidad, es decir, que no se centra en las cosas que están pasando en este momento, sino que toma temas interesantes que nos nutren todo el tiempo. Entonces es una revista de colección, incluso adquirir las revistas pasadas es una joya y todos nuestros miembros tienen un gran descuento en la suscripción de esta revista. Así que les recomiendo, si pueden, apuntarse a la suscripción. Para esto, eso es uno de los beneficios de ser miembro, pero el beneficio más importante al que le estamos apuntando ahora es crear esta comunidad de aprendizaje. Hemos creado una plataforma virtual donde nos conocemos de manera mucho más íntima, mucho más personal, con las personas que están siguiendo este camino de regeneración ecológica y social, donde nos podamos conocer verdaderamente y poder hacer nexos y lazos mucho más fáciles. Entonces, si es que tienes dudas sobre semillas o sobre regeneración, sobre agricultura sintrópica, sobre, regeneración social, este es el espacio donde vas a encontrar algunos guardianes de semillas que han sido invitados, algunos proyectos de aliados y otros miembros de la comunidad que nos van a nutrir con sus conocimientos. Si quieres activar tu membresía y ser parte de este lugar más íntimo de aprendizaje, puedes entrar a radiosemilla.com/apóyanos, hacer un aporte en la medida de tus posibilidades y disfrutar del acompañamiento en la regeneración. Sin más preámbulos, vayamos a la entrevista. Yana Lucila Lema, cuéntame, ¿cómo llegas hoy, antes que nada? Con lluvia, pero bien, gracias más bien por la invitación a conversar contigo en Radio Semilla. Me parece que, primero el nombre es muy actual porque necesitamos como ser semilla, guardar las semillas, todo lo que tenga que ver con la vida es urgente en este momento, entonces me pareció chévere
poder conversar contigo y con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Yana. ¿Cómo te gusta que te digan? Yana, en realidad Yana textual, con una traducción textual al español quiere decir negro, pero también quiere decir amada. Ay. Porque en quichua se dice Yana, Yanago, que es el diminutivo, a las personas amadas. Qué lindo, eso no sabía. Qué lindo. Bueno, ahora ya sabemos cómo decirte. ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? Yo nací aquí en Quito, pero mi identidad es netamente de Otavalo, porque mi pueblo, nacionalidad es Quichua Otavalo y mis padres son de la comunidad de Peguche y tengo un lazo espiritual, afectivo, físico con mi comunidad, así que yo siempre digo que soy otavaleña y pegucheña. Ajá. ¿Y tu infancia fue aquí en Quito? ¿O? Mi infancia fue, y hasta ahora es entre ir y venir de allá y irme de acá y regresar e irme y así. Ajá. ¿Cómo fue? Yo estuve en la escuela aquí en Quito y los fines de semana nos íbamos a Otavalo. Y en los días o en los días de fiestas nos íbamos a Otavalo. Y en los días de descanso o de feriados nos íbamos a Otavalo. Entonces tengo recuerdos de mis vivencias allá y también recuerdos de mis vivencias acá en la ciudad de Quito, digamos que en la parte de la capital, de la urbe, así como del campo. Digamos que no tanto de lo rural, porque como Peguche está ahí a 5 minutos de Otavalo y estoy siempre muy cerca a la ciudad, entonces tampoco es que era muy rural que digamos, y ahora ya no, casi ya no es, pero siempre hay estas otras formas de vida así como un poco más colectivas, digamos, entonces creo que esa era un poco más la diferencia. Uh-huh. ¿Y qué hacían tus papás? Mi papá era tejedor cuando vivía en Otavalo y hasta cuando los primeros años que vivió aquí en Quito también fue tejedor, porque aquí ya se crearon en los años 70, 80, vinieron las familias, digamos, a poner sus talleres acá en Quito y vender directamente en Quito sus textiles, entonces mi papá tejía en esos talleres. Pero después ya, como en las ciudades es diferente el modo de vida, se consiguió un trabajo ya con sueldo, digamos, y ya se cambió de trabajo, así que dejó el tejido. Tejía en telar. Tejía en telar manual. De cintura. En telar de pedal. Ah, de pedal, qué lindo. Y mi mamá trabajó siempre en la casa, con nosotros, que era el trabajo más difícil. ¿Cuántos eran? 5. Ah, sí. ¡Qué locura! Sí, mi mamá él trabajaba, le ayudaba también a mi papá y también trabajaba en la casa, entonces era más difícil su trabajo. ¿Y tú hiciste todos tus estudios aquí en la ciudad? Entonces? Sí, yo estudié la escuela, el colegio, la universidad acá. Ajá. ¿Qué estudiaste en la universidad? Comunicación social. Sí, estudié en la Faxo, comunicación social, con especialidad en televisión. ¡Ay, qué lindo! Sí, siempre me gustó la fotografía, el video, la imagen. Ajá. ¿De dónde crees que nació esa vocación? Que nuestra cultura siempre es más visual, empezando desde la cerámica, los tejidos, los dibujos. Cuando uno habla en quichua, por ejemplo, los mayores hablan en quichua, siempre hablan como dibujando con las palabras. Claro, haciendo imágenes, como se hace la poesía, así, más o menos. Entonces, creo que es muy cercano para nosotros esto de lo visual. Uh-huh. ¡Qué locura! Me encanta cómo nos vamos adentrando a lo que haces, porque me impresionan esas diferencias, ¿no? De cómo construimos el lenguaje, cómo estructuramos nuestro pensamiento, ¿verdad? Y eso me parece mágico. También dice interculturalidad y poder trabajar con la palabra, sí, para poder comprender o ampliar nuestras formas de ver el mundo, ¿verdad? Así es. Qué hermoso. Cuéntame un poco más, ¿cómo fue tu enamoramiento con la palabra? Porque nos hablaste un poco de lo visual y la televisión, pero de lo que sé de ti es que has ido trabajando
mucho más con la palabra últimamente, ¿verdad? Sí, bueno, siempre me preguntan de dónde nació ese interés por contar, por la palabra, por la poesía. Y siempre lo que primero recuerdo ahí es que cuando yo era niña, o mis hermanos y yo éramos niños, sabíamos despertarnos en la mañana como a las 4:30, 5:30. Y lo primero que hacíamos es conversar con mi papá, con mi mamá, y lo que mi papá nos contaba historias mitológicas de tradición oral, como del río, de la montaña. Y también recuerdo mucho que mi mamá interpretaba sueños, porque las migrantes que venían como empleadas domésticas a Quito se acercaban donde mi mamá a contarles sus sueños y mi mamá les decía más o menos qué significaba. Entonces yo me preguntaba muchas veces, primero sentía que esas historias que contaban, por ejemplo, eran muy mágicas, así como esos cuentos de hadas que en cambio se estudia en la escuela, así. Y yo decía, creo que esto es así como literatura, algo así. Pero pensaba que yo no tenía la misma habilidad para contar, así como contaban con todos los gestos, con todo el lenguaje y decía, ¿cómo puedo contar yo? Entonces me nació como ese interés por la escritura desde muy temprano, y por eso estudié periodismo, porque en donde te enseñan a escribir es cuando estudias periodismo, y como no había la universidad no había una especialidad para ser escritora o poeta, entonces estudié comunicación social. Ajá, por ahí fue. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo fue tu carrera después de eso? O sea, estudiaste comunicación social y enseguida te volcaste a escribir la literatura. No, yo desde adolescente escribía, desde cuando estaba en el colegio. Escribía en español y escribía poemas de amor. Y también escribía sobre las luchas indígenas. Pero perdón que te interrumpa, ¿tu lengua materna es del quichua? Sí. Ajá. Entonces el español aprendiste más en la escolarización. Qué interesante. Entonces, pero lo que pasa es que como no nos enseñan a escribir ni a leer, no sabemos, digamos que somos analfabetos en leer y escribir, aunque sí hablamos nuestro idioma. Ajá, es como una transmisión oral, pero no escrita. Ajá, sí, porque nunca permitieron que aprendamos a leer y escribir. Entonces, mis papás son analfabetos, o eran analfabetos, mi mamá, que ya murió. Entonces, mi interés fue como por ahí, ¿no? O sea, hablar sobre todo lo que me han contado. Entonces dije, con la escritura. Ya escribía desde mi adolescencia, y también a los 17 años me involucré con la CONAIE, que es la organización del movimiento indígena del Ecuador. Entonces ahí empecé a escribir otras cosas que ya van como a la lucha de los pueblos indígenas políticamente, y escribía en las primeras revistas de los años 90 que nacieron para mostrar, o sea, para decir qué es lo que estábamos queriendo decir con las luchas y todo eso. Entonces como que eso se mezcló, y ya desde ahí empecé como a escribir más y más, pero siempre relacionado con la cosmovisión y también con las luchas. Estabas escribiendo cosas, o sea, con interés más político en ese momento. Sí, desde los años como 94, 95, porque claro, sí, estaba ya involucrada en el movimiento indígena. Ajá, y ya eras una experta en el español. Sí, porque siempre desde pequeña manejaba bien los dos idiomas. Qué fantástico, me parece tan importante poder tener como una buena traducción de lo que del sentimiento real. Qué lindo. Entonces, bueno, trabajaste un poco como en estas organizaciones políticas, entiendo. ¿Y después qué pasó? Después trabajé más de 10 años en el movimiento indígena, y después quise también hubieron propuestas para trabajar en el sector privado, en los canales de televisión, porque yo había estudiado comunicación, además estudié televisión, y también eran proyectos que a mí me interesaban porque eran hacer, por ejemplo, noticieros en quichua.
Entonces estuve ejerciendo mi profesión así igualmente durante como 10 años, quizás un poco más. Después me dediqué a la docencia universitaria en la Universidad de las Artes y después otra vez volví a la televisión y después otra vez volví a la docencia. Pero dentro de ese trayecto he estado siempre escribiendo. Eso es lo que siempre está en mi vida y quiero que esté en mi vida, que es la escritura, que es la poesía. Y también escribo cuentos y espero algún rato escribir algo más. Yo tenía una pregunta para el final, pero que quiero hacerte ahorita. Claro. ¿Qué papel sientes que tiene la palabra en la regeneración? Bueno, la palabra para nosotros viene desde el fuego, desde la energía del fuego, el calor del fuego. Entonces por eso es importante el fogón. Alrededor del fogón se comparte la palabra, se conversa con los padres, se come. Entonces creo que el compartir la palabra para nosotros es muy, muy importante. Y a partir de ese compartir, creo que ya estamos como recreando y regenerando la vida, ¿no? En nuestro caso, creo que ha sido muy importante la palabra oral, la memoria, para regenerar nuestra cultura, para reafirmar, para recrear, para seguir, continuar con nuestra cultura, la palabra. Entonces creo que antes se tomaba como más en serio, o sea, lo que dices, no importa si no es firmado en un papel, lo cumplías. Ahora ya nosotros también necesitamos un papel firmado. Ya la palabra como que ya no ha perdido valor. Sin embargo, siento que todavía sí hay ese valor, pero ya no tanto como antes. ¿Cómo nos fortalece, no? Yo siento eso, como cuidar nuestras palabras para después no meternos en líos. Claro, y en lo colectivo, en las luchas, siento que ha sido importante y justo por eso siempre nosotros manejamos como o escribimos bilingüe o nuestros artículos son bilingües o nuestros discursos son bilingües, justamente pensando en eso, ¿no? En cómo nuestra cultura se puede ir superviviendo, puede ir reavivándose, regenerándose. Entonces creo que sí ha sido muy importante y es muy importante. Es como un eje transversal la cultura, en la cultura quichotavalo para lo que creas. ¿De dónde nació ese amor, esa inspiración por tu cultura? De mis padres, especialmente mi papá. Es una persona muy, muy orgullosa de lo que es, muy tradicionalista. Mi mamá era mucho más abierta a los cambios, a lo moderno. Sin embargo, ella también era una persona orgullosa de lo que es. Pero mi papá nos enseñó eso desde muy niños, de que nosotros éramos quichuas otavalos y que teníamos que mantener nuestro idioma, que teníamos que estar tal o cual vestidos. Y que hay una frase que siempre nos sabía decir, que donde quiera que estés tienes que ser lo que eres. Sí, eso no, pero no en español, sino en quichua. ¿Cómo es en esa quichua? Es la traducción. Maipi kash papash runa kanakanki. Entonces, así, donde quiera que estés tienes que ser lo que eres. Entonces, sí. Entonces, desde ahí, porque ya desde ahí crecimos con esa autoestima que en este medio, en la ciudad, es muy importante para que no te dejes perder, porque hay mucho racismo, porque hay mucha discriminación. Y apenas estás en la calle ya te dicen María y como que invaden tu intimidad. Entonces estas expresiones de racismo y todo, para que tú las puedas soportar tienes que tener una identidad bien afirmada y tienes que tener una autovaloración de tu cultura. Entonces creo que eso nos ayudó mucho para que podamos, digamos, que vivir en este espacio urbano que a veces es muy racista, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llama? Se llama Manuel Lema. Manuel Lema. Qué locura lo que dices, porque me resuena, a pesar de que yo soy mestiza.
es como, siento que esta pérdida de identidad que hemos tenido, eso nos hace tan débiles frente a los otros. Somos la pelota de la opinión de los demás. Y reconozco ahora este valor de la cultura, ¿no? De la cultura de tus padres y de tener este orgullo de ser lo que eres para poder estar con las raíces fuertes, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir dejar de ser flexible, pero... Exacto, sí. Pero como tú dices, destacar toda esa diversidad que es tan valiosa y que nos permite aprender unos de otros, ¿no? Para ti, ¿cuáles fueron los choques culturales más importantes en tu infancia? Bueno, primero, así cuando era niña, la vestimenta, porque yo veía que todas las niñas se vestían diferente y yo era diferente. Y cuando era niña exactamente no sabía por qué era o no lo entendía. Entonces, como yo sufría de racismo, de discriminación, me sentía mal. Entonces decía, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué son diferentes y no quieren compartir conmigo, ¿no? Aunque sí, hubieron momentos difíciles. Eso. Por otro lado, también digamos que el idioma, porque tú ibas en el bus con tu papá, que por ejemplo nos venía a ver a la escuela para llevarnos a la casa, y subíamos en el bus, y en el bus mi papá empezaba a hablar en quichua y toda la gente se reía, y a ti como niña te daba como vergüenza. Entonces era como, o sea, ¿por qué? Pero esa era la realidad. Entonces, el hablar otro idioma no era motivo de orgullo, sino más bien como de esconder, porque se iban a burlar, porque iban a tener sus prejuicios. Ahora es diferente y claro, ya hablamos en el bus, se rían, no se rían, entonces es como, claro, esa valoración que tú tienes sobre tu idioma, ¿no? Pero para eso, cuando eres niña, no tienes como toda esa, digamos, ese conocimiento de toda la historia, la cuestión histórica de todo lo que pasó y todo lo que vivieron tus abuelos, tus padres, para que estemos en el momento en que estamos, ¿no? ¿Sientes que ha cambiado? Sí. Sí, a partir de las luchas colectivas indígenas creo que se ha conseguido mucho en ese aspecto. También, por ejemplo, digo, ya actualmente como poeta, digamos, también hay discriminación en el sentido de que si tú tienes un reconocimiento, hay muchas personas, mismos colegas, que dicen, es que ella gana algo o es reconocida porque es indígena y no por el valor que tiene tu trabajo. Entonces, son cosas así que todavía existen, que todavía persisten y que son, sí, choques, bueno, no sé si choques culturales, más bien sería como prejuicios que hay, ¿no?, de la sociedad. Claro. Sin embargo, es hermoso para mí, ¿no?, conocer referentes como tú. Gracias. Que hacen que podamos ampliar nuestra visión, ¿no? Qué lindo. Hablando de visión y cosmovisión, ¿sientes cuáles son las diferencias para ti de las cosmovisiones desde la cultura quichua a la cultura como mestiza hispanohablante? ¿Sientes unas diferencias marcadas? Sí, yo siento que sí hay diferencias marcadas. Creo que una de las cosas más importantes es que justamente la cosmovisión de los pueblos andinos y del pueblo quichua está muy basada en la relación con el todo, la relación con la naturaleza, la relación no solo entre los seres vivos, sino que tu familia es también, son tus familiares difuntos, que con ellos compartes a través de la comida, que a través de los rituales, por ejemplo, haces las ofrendas a la naturaleza. Creo que esa relación más con el entorno, esa capacidad de observar, de crear y de imaginar, creo que es
que claro, ha sido tomada como superstición, pero que es como, digamos, que la base del conocimiento, ¿no? En cambio, en la sociedad mestiza u occidental, como se la quiera llamar, pues la base de todo conocimiento es la razón, ¿no? Solamente lo que nosotros, o sea, ¿cómo puedes tener relación con la naturaleza si tú eres el hombre o el ser humano que domina la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, lo que este cerebro chiquito alcanza a entender, claro, nada más allá. Tú vas a la iglesia a pedir que te den esto. Y, por ejemplo, una de las diferencias que yo he encontrado en los rituales que hacemos nosotros es que tú vas a ofrendar, no vas a pedir. Vas a ofrendar y después recibes. Entonces, sí, son cosas así que me parece que es una gran diferencia. Ajá, sí. Ajá, qué maravilla lo que me cuentas, quiero saber más. ¿Tienes algún otro ejemplo? Lo que yo quería decir más bien es que sí, o sea, creo que todo este pensamiento, toda esta cosmovisión también está en crisis dentro de nuestras comunidades y que justamente por eso es importante decirlo, aprender y socializar. Porque claro, estamos como todas las culturas conectados a las culturas, a otras culturas, pero muchas veces esas otras culturas y sus valores como que están predominando. Sí, me dejas así pensativa, ¿no? Sobre estos rituales. Me hace mucho sentido con culturas un poco más espirituales, ¿no? Como la India, y como pueden haber muchas de esas similitudes también, ¿no? Sí. Qué especial. Y yo he leído algunos de tus poemas y sentí esa cosmovisión que abre las puertas, ¿no? Hacia otro entendimiento. Yo no sé cómo son los poetas. ¿Se saben de memoria algunos poemas? ¿O no? Algunos sí. Algunos poetas sí saben. Yo no, ya no. Justo te iba a pedir a ver si tienes como algún especial que nos quieras compartir. Ay, no. O sea, no me sé. Ajá. No te voy a mentir. Ya. Chévere. Si quieres, en un ratito después o al final del episodio le podemos buscar y nos puedes compartir. Me encantaría que sea con tu voz y en quichua para poder vivir la experiencia completa de tu trabajo. Sé que has hecho un montón de poemas y de cuentos y de historias y has ganado un montón de reconocimientos. ¿Cómo es tu práctica de día a día? Es decir, ¿tienes como algún método, algún objetivo así de escribir tanto a la semana o es solo cuando te fluye y ¿Cómo funciona? Sí, no hay musos ni musas, tampoco es que fluye. Hay que tener una disciplina. Ajá. Hay que tener un horario, ¿Te pones un horario para escribir? Sí, o sea, bueno, mi trabajo es más por metas. Y yo digo, no sé, estoy escribiendo un poemario y voy a escribir este poemario en unos 3 meses. Entonces ya planifico mi trabajo para ese tiempo. Y claro, a veces lo consigo, a veces no, pero esa es como una meta y a través de esa meta yo sí me voy disciplinando. Bueno, este día en la mañana escribiré o en la tarde el otro día, según las cosas que tenga que hacer. Pero lo que sí es bonito y sí es inspirador y sí hay como que algo te inspira, es como, no sé, tú vas por la calle, escuchas una conversación o tú lees un libro y te nace una idea, o vas a la comunidad y escuchas una conversación entre los mayores o escuchas una palabra, una frase idiomática. Entonces esas cosas me inspiran y esas cosas tengo que anotarlas inmediatamente porque si no después me olvido. Ajá. Entonces después vuelvo hacia eso y a partir de eso puedo escribir, puedo hacer un poema, puedo hacer un verso. Y así funciona.
Pero sí, y lo otro que hay que hacer siempre es leer, pero también en nuestro caso es escuchar mucho y escuchar a los mayores, cómo hablan, qué cuentan, qué dicen, cuál es la memoria oral. Porque yo siento, y siempre lo he dicho, es que ellos son los verdaderos poetas, ellas son las verdaderas poetas. Porque el lenguaje, el quichua es muy tierno, es muy amable, y yo les escucho y digo, yo solo escribo, los poetas están aquí. Qué hermoso. ¿Y normalmente escribes primero en quichua y después en español, o no importa? Hay cosas que te fluyen. Es de las dos. Ah, sí. A veces escribo en español y traduzco al quichua, a veces escribo, la mayoría escribo en quichua y traduzco al español, porque no sé, ese es como también mi forma de vida, quizás también por eso, porque estoy entre estos dos mundos. Ajá, qué especial. Siempre traduces. Sí, algún rato quiero escribir un libro que no esté traducido, pero en quichua. Ajá. Ajá. Qué lindo. Oye, bueno, sé que hay algunos proyectos que quiero que me cuentes, pero cronológicamente entiendo que antes hacías video, ¿verdad? Y así, sé que hiciste uno específico sobre medicina tradicional. Quisiera que me cuentes un poco más sobre eso. Sí, cuando yo trabajaba, bueno, primero fui voluntaria en la CONAIE y después ya trabajé, me contrataron. Entonces ahí trabajaba en el área de video, y como yo estudiaba comunicación social, televisión, entonces estuve en el departamento de video, y ahí teníamos proyectos para hacer videos sobre las fiestas andinas, sobre la medicina andina, todo lo que es de los pueblos indígenas. Entonces ahí hacía los guiones especialmente de los videos, y como también me gustaba hacer cámaras, entonces yo hacía también cámaras, hacía video. En realidad me gusta todo. Y también editaba. Entonces sí, me gusta mucho también esa época mía de videasta. Sí, y sí, también aprendí mucho, porque para eso teníamos que viajar a las provincias, ir donde las mamas, las parteras, ir donde los yachas, entrevistarles, y ahí se aprende mucho. Ajá. Entiendo que ganaste un premio. Sí, justo con este video que dices de la medicina, que se llama Entre los espíritus y los hombres, creo, si no me equivoco. ¿De qué se trata? Es sobre las formas, sobre las prácticas medicinales de los pueblos indígenas. Entonces ahí está la partería, está el diagnóstico con el cuy, están las limpias con los sonidos, por ejemplo, que hacen los sáchilas, y hacen limpias con los sonidos, con las piedritas, y como con los cuecos, como hacen los asiáticos con los cuecos, así, pero con las piedras. Wow. Entonces sí, era un recorrido que hicimos sobre prácticas de medicina tradicional en diferentes pueblos de nacionalidades. Sí. Con ese, entonces sí, gané el premio, porque yo hice el guión y algunas también cámaras sobre ese video. ¿Se puede ver en algún lado? Yo pensé que lo habías visto. Ese video debe estar en la Cinemateca, porque sé que ahora estaba en el archivo videográfico de la CONAIE, pero sé que ese archivo fue entregado a la Cinemateca de aquí de la Casa de la Cultura, entonces me imagino que está ahí. ¡Ah, qué fantástico! Sí, porque en esa época en que lo hicimos todavía no era digital. Estábamos todavía con las cámaras Handycam. Bueno, vamos a ver si hacemos las gestiones. Sí, sí. ¡Qué lindo! Entonces en esa época fue mucho conocimiento tradicional en general. Debe haber unas joyas en ese archivo también, sí, ¿no? Sí, sí. ¡Qué belleza! ¿Y de ahí dejaste un poco el video o no? ¿O sigues haciendo ahora? De ahí me fui al canal, entonces sí, seguía haciendo televisión, pero ya hacía televisión, digamos, nacional. Me contaste que tenías como muchas ganas de hablar sobre una bibliorraloteca.
Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia con una biblioteca? Eso quisiera saber. Justo, biblio es por la bibliografía, por los libros. Oraloteca es por lo oral. Entonces, por eso es biblio-oraloteca. Porque para nosotros, claro, los libros no son muy... bueno, primero fueron prohibidos para nosotros y segundo, claro, justamente por eso no son objetos muy cercanos para nuestras comunidades y mediante lo que hay las raíces culturales es a través de la tradición oral, a través de la memoria y la oralidad. Entonces, por eso para nosotros tan importante es sentarnos a conversar, es que escuchar a los abuelos que tienen el conocimiento, que tienen la sabiduría, las abuelas. Y entonces quería pensar en un espacio, en un lugar en donde no solo haya libros sobre literatura en lenguas indígenas, sino que también haya un espacio donde podamos conversar con los mayores, con las mujeres mayores que nos puedan contar estas historias que te cuento de tradición oral sobre las montañas, sobre los ríos, sobre las leyendas y los cuentos de las comunidades. Entonces, ¿es un espacio físico? Es un espacio físico. ¿En dónde está? En Otavalo, en Peguche. Ajá. ¿Y cómo funciona? Entiendo que vas como una biblioteca, puedes pedir libros. Sí, pero no está abierto todos los días, está abierto jueves y viernes y sábados. Y cuando la gente nos llama, nos dice, ¿saben qué? Queremos ir a la biblioteca, entonces vamos y entonces ya pactamos para que vayan y ahí abrimos también otros días que no está normalmente abierto. Y lo que sí hacemos es ciclos de talleres, de escritura creativa, de sonidos del bosque, de bordado y poesía, cosas así. Entonces, eso siempre estamos haciendo periódicamente. Y bueno, decirte que la Biblioraloteca no es un proyecto, bueno, es un proyecto que hicimos el reconocimiento legal en 2019, pero que es un proyecto que viene desde el 2012, trabajando como gestora cultural justamente con el fin de hacer un proyecto así como este. Entonces tiene un largo proceso. Ajá, sí. Ay, qué belleza. ¿Desde cuándo eres gestora cultural? Desde el 2011, 2012. Ajá. ¿En qué momento dijiste ya? Sí, soy gestora y... O sea, no dije, simplemente ya había hecho el camino y después me di cuenta que ya era. ¡Ah, qué hermoso! Y que había hecho. Ajá. Qué lindo proceso. También haces como un festival, ¿no? Habías hecho un festival. Ya no hemos hecho en los últimos años por asuntos económicos. ¿Cómo se llamaba? Se llama Festival de Literaturas de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ay, qué La fiesta del maíz. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo funcionaba? Era autogestionado en colaboración con los poetas en lugares que pedíamos prestado. También hicimos uno aquí en la Casa de la Cultura, hicimos en Otavalo, hicimos en La Tacunga. Y nos reuníamos para compartir nuestros trabajos, hablar un poquito sobre lo que estábamos haciendo y más que todo dar a conocer a la sociedad que nuestras lenguas también son lenguas literarias, que podemos hacer literatura, porque siempre se dudaba de que nuestras lenguas sirvan para hacer literatura, entonces también ese era el objetivo. Uh-huh. ¿Qué es literatura para ti? Bueno, literatura, siempre en la docencia hemos estado cuestionando estos conceptos excluyentes. Entonces siempre he hablado y hemos hablado como colectivamente también de ir repensando, como se dice ahora, deconstruyendo y después construyendo este concepto de literatura, que claro, literatura quiere decir palabra escrita bellamente, ¿no es cierto? Que se refiere solo a lo escrito, pero para nosotros nuestra literatura de los pueblos y nacionalidades tiene que ver con todo, tiene que ver con el canto, tiene que ver con la danza, tiene que ver con lo ritual, tiene que ver con todo. Entonces, como rompiendo este concepto de literatura muy para nosotros
como que nos quedó muy chiquito nosotros extendiéndole como para nuestra realidad. Ajá. Claro, o sea, como entendiendo que la oralidad y la danza y el canto también es un arte de la palabra. Así, ¿no? Sí. Y eres profe también. Sí. ¿Desde cuándo y de qué? De literatura en la Universidad de las Artes. Estuve ahí desde 2016 o 17. Estuve 3 años ahí viviendo en Guayaquil. Daba clases de literatura, de investigación, de traducción, cuando la escuela de literatura era todavía pequeña. Creo que ahora ya es más grande. Y después he seguido dando clases por Zoom, pero en el posgrado de literatura igual, justo este semestre y terminamos hace poco. Ajá. Pero claro, ya no a tiempo completo, sino por semestres. ¿Y qué has encontrado en la docencia que te llama la atención o que te nutre? Lo que me gusta y me nutre es que puedo estar con los jóvenes y yo siento que les puedo hablar de cosas que no han escuchado, cosas que no imaginaban, que puedo como aportar un poquito para que abran su mente y miren otras realidades que quizás no han tenido la oportunidad de mirar, que el mundo es un poco más allá de lo que está a nuestro alrededor y que hay otros mundos podemos conocer y que debemos respetar. Qué linda esa conexión. ¿Quisieras que leamos alguno de tus poemas? ¿Tienes alguno a la mano? No sé, déjame ver, capaz que tengo algo que A mí me conmovió mucho uno este que se llama Muscuy. Ese me gusta mucho. Qué bueno, a mí también. A ver, entonces dice Muscuy, como dice abajo es sueño. Dice Kampak makikunata tarirkanimi, Kampak shimita uyarkanimi, Ñuka umapi yakuta sacha sisakunata churajukta rikurkanimi. Tuta Kampak ñavita riksirkanimi, hatun mama Ñuka Muskuypi kanda riksirkani. Sueño. He tocado tus manos, he escuchado tu voz, te he visto poner agua y flores silvestres en mi cabeza. He encontrado tus ojos de noche. Te he conocido, abuela, en mi sueño. Y es verdad, sí, le conocí en mi sueño a mi abuela. ¿En serio? Fue un sueño que tuve. Y te puso flores silvestres. Me muero de amor. Sí, conocí a mi abuela en el sueño, porque cuando ya nacimos ya ella había muerto. Ajá, qué lindo, qué lindo. Oye, ¿qué, así personalmente, qué sientes, qué opinas de que mestizos u otras personas que no hablaban quichua se interesen y quieran hablar y tengan esas ganas de compartir esa oralidad? Yo pienso que si lo hacen con respeto está bien, porque además siento que los ecuatorianos deberían saber un idioma, aparte del castellano, un idioma de los pueblos y nacionalidades, porque también es parte de ellos, aunque lo quieran negar. Porque a pesar de que sientan vergüenza de su parte indígena, no, es innegable que lo tienen. Y que para poder vivir, para poder tener esa interculturalidad de la que tanto se habla y que no se practica, es importante que se conozca al otro. Podemos decir que nosotros les conocemos, pero ustedes creo que no pueden decir que nos conocen a nosotros. Entonces, desde ahí hay una relación de desigualdad. Y por eso estamos así. Así que me parece que si es que lo hacen con respeto está bien, si es que no es una apropiación que va a lo comercial o a muchas otras cosas que ahora hemos visto. Como este interés genuino, ¿no? Claro. De conocer otra cultura desde adentro. Y de respetar y de valorar, claro. Es complejo, ¿no? Justo ese es un tema complejo porque entiendo que hay este interés por el idioma, por la cultura, por el vestido. Pero hay muchas personas que lo hacen por disfraz, o muchas personas que lo hacen simplemente con el afán de ganar algún recurso, pero en realidad no lo sienten. Entonces eso es algo que
me parece que no está nada bien. Es complejo, ¿no? A mí siempre me han gustado las blusas bordadas. Entonces me he puesto, tengo una que me encanta, ¿no? Y yo decía, así como mestiza que soy una mezcla de culturas, de pronto si alguna vez me he puesto un zapato que tenía un diseño italiano, y qué hermoso, me puedo poner una blusa que tiene un diseño tabaleño porque soy la mezcla. Sí. Y entonces es como lindo tener estos diálogos, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es mi visión de este sincretismo que somos como mestizos, como indígenas, como ecuatorianos? En ese diálogo, en ese respeto de decir, bueno, a ver, integrémonos, ¿no? En culturas. Entonces me parece rico abrir justo esos diálogos y qué chévere también observar eso de tener ese respeto, ¿no? De la otra cultura y también, porque personalmente también siento que darle un uso es volverle a poner en valor. Es importante, ¿verdad? Sí. Ajá. Que no sea como disfraz y que sea porque lo sientes. Es perfectamente. Ajá. Porque así pasa con todas las culturas. Claro. Ajá. Entre nosotras, digamos, las mujeres quichuas, por ejemplo, mayas, se ponen nuestras blusas, nosotros nos ponemos las de ellas y es como compartimos nuestras identidades en el vestido, respetándonos, valorándonos porque nos gusta. Es lo mismo. Qué lindo, sí, qué lindo tener esa visión. ¿Quisieras compartir algo más sobre tu trabajo, sobre tus servicios? Bueno, quisiera como también recalcarles que la Biblioraloteca es una biblioraloteca especializada en literatura y lenguas indígenas, donde tenemos libros, materiales sobre literatura, no solo de aquí, de los pueblos indígenas del Ecuador, sino de los otros países de Abya Yala. Así es que si es que quieren conocer más sobre esa otra literatura que todavía no es conocida en nuestros respectivos países, pues nos pueden llamar, nos pueden escribir y les recibimos con mucho cariño. Están invitadas. Gracias. ¿Cómo se les encuentra? Estamos en Instagram como Biblioraloteca Muyu. También estamos, en WhatsApp, pueden escribirnos al 098 76 91 904 y en el Facebook también Ayana Lema, que estoy como Ayana Lema y ahí me escriben y ahí también conversamos. Fantástico. Para quienes nos escuchan de otros países, al número hay que ponerle un más 593 y ahí por WhatsApp ya estaríamos conectados desde distintos lugares de Abya Yala. Sí. Yo Paichani, muchas gracias. Gracias también, Yana, por tu tiempo. Y bueno, tengo una última pregunta. Esta fue un pedido de los miembros de Radio Semilla. Si tuvieras que recomendar algún libro que te haya inspirado y que inspira a los demás en este tema, ¿cuál sería tu recomendación? En el tema de las semillas. En el tema de literatura y de oralidad. Bueno, yo creo que les va a gustar mucho un libro que se llama Taruca, que editó el Ministerio de Educación, y ahí están todas las, bueno, no todas, la mayoría se hizo una recopilación de mitos de tradición oral y están casi de todas las montañas, de los lagos, cuál es la historia, y entonces es bonito ver todas estas leyendas, mitos, canciones. Entonces pueden revisar ese. ¡Qué bello! Fantástico. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición y por esta apertura al diálogo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta la próxima semana, queridos y queridas radioescuchas de Radio Semilla.